Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Fortaleza Integral, creando el futuro que imaginás. Mi nombre es Silvio Nomdedeu, acompañándote en este hermoso proceso de aprendizaje. Y el tema que nos reúne hoy es las 5 etapas del duelo. Cuando perdemos a una persona allegada, podemos pasar por estas fases de duelo emocional. La pérdida de alguien querido es una de las experiencias que más dolor psicológico produce. Sin embargo, dentro de esta clase de experiencias dolorosas existen matices, formas diferentes de vivir el duelo tanto en lo emocional como en lo cognitivo. Esta idea es la que desarrolló la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en su teoría de las 5 etapas del duelo, publicada en el año 1969 en el libro On Death and Dying. Esta idea sirve para entender mejor el modo en el que se sienten las personas en fase de duelo y cómo tienden a actuar. Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra suizo-estadounidense nacida en 1926 que se especializó en los cuidados paliativos y en las situaciones cercanas a la muerte. Después de trabajar durante años en contacto con pacientes en estado terminal, desarrolló el famoso modelo de Kubler-Ross, en el que establece 5 etapas de duelo. Aunque el nombre de esta teoría pueda y parezca indicar lo contrario, Kubler-Ross no llegó a la conclusión de que después de la muerte de un ser querido se pasa por 5 fases que siempre se van sucediendo en orden de forma secuencial. Lo que hizo esta investigadora fue más bien definir 5 estados mentales que actúan como referencia para entender cómo se va produciendo la evolución del doliente desde el momento en el que sabe que su ser querido ha muerto hasta que acepta esta nueva situación. Eso significa que no todas las personas en fase de duelo tienen por qué atravesar las 5 etapas y que aquellas que atraviesan no aparecen siempre en el mismo orden. Sin embargo, Elizabeth consideró que estas etapas sí eran útiles como sistema de categorías para poder conceptualizar de un modo relativamente simple todos los matices del modo en el que se gestiona el duelo. Una fase que en algunos casos se expresa a través de la habilidad emocional. Y vayamos a las 5 etapas del duelo. De forma resumida, las 5 etapas del duelo tras la muerte de alguien querido son descritas por Elizabeth de la siguiente manera. La primera etapa es la etapa de la negación. El hecho de negar la realidad de que alguien ya no está con nosotros porque ha muerto permite amortiguar el golpe y aplazar parte del dolor que nos produce esa noticia. Aunque parezca una opción poco realista, tiene su utilidad para nuestro organismo, ya que ayuda a que el cambio de ese estado de ánimo no sea tan brusco. La negación puede ser explícita o no explícita, es decir, que aunque nos expresemos verbalmente aceptando la información de que el ser querido ha muerto, a la práctica nos comportamos como si eso fuese una ficción transitoria, es decir, un papel que nos toca interpretar sin que nos lo creamos del todo. En otros casos, la negación es explícita y se niega de manera directa la posibilidad de que se haya producido la muerte. La negación no puede ser sostenida de manera indefinida, porque choca con la realidad que aún no se ha llegado a aceptar del todo. Así que terminamos abandonando esta etapa. La etapa siguiente es la etapa de la ira. La rabia y el resentimiento que aparecen en esta etapa son frutos de la frustración que produce saber que se ha producido la muerte y que no se puede hacer nada para arreglar o revertir la situación. El duelo produce una tristeza profunda que sabemos que no puede ser aliviada actuando sobre su causa, porque la muerte no es reversible. Además, la muerte es percibida como el resultado de una decisión y por eso se buscan culpables. Así, en esta fase de la crisis, lo que domina es la disrupción.
el choque de dos ideas, la de que la vida es lo deseable y la de que la muerte es, digamos, inevitable, con una carga emocional muy fuerte, por lo que es fácil que se den estallidos de ira. Así es por eso que aparece una fuerte sensación de enfado que se proyecta en todas las direcciones, al no poder encontrarse ni una solución ni alguien a quien se le pueda responsabilizar completamente por la muerte. Aunque una parte de nosotros sepa que es injusto, la rabia se dirige contra personas que no tienen la culpa de nada o incluso contra animales y objetos. Y la tercera etapa es la etapa de la negociación. En esta etapa se intenta crear una ficción que permita ver la muerte como una posibilidad que estamos en posición de impedir que ocurra. De algún modo ofrece la fantasía de estar en control de la situación. En la negación, que puede producirse antes de que se produzca la muerte o después de esta, fantaseamos con la idea de revertir el proceso y buscamos estrategias para hacer que eso sea posible. Por ejemplo, es frecuente intentar negociar con entidades divinas o sobrenaturales para hacer que la muerte no se produzca a cambio de cambiar el estilo de vida y reformarse. Del mismo modo, el dolor es aliviado imaginando que hemos retrocedido en el tiempo y que no hay ninguna vida en peligro, pero esta etapa es breve porque tampoco encaja con la realidad y además resulta agotador estar pensando todo el rato en soluciones. La cuarta etapa es la etapa de la depresión. En la etapa de la depresión, que no es en sí el tipo de depresión que se considera trastorno mental, sino un conjunto de síntomas similares, dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al presente con una profunda sensación de vacío, porque el ser querido ya no está ahí. Aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar mediante excusas ni mediante la imaginación, y que nos lleva a centrar en una crisis existencial al considerar la irreversibilidad de la muerte y la falta de incentivos para seguir viviendo en una realidad en la que el ser querido no está. Es decir, que no solo hay que aprender a aceptar que la otra persona se ha ido, sino que además hay que empezar a vivir en una realidad que está definida por esa ausencia. En esta etapa es normal que nos aislemos más y que nos notemos más cansados, incapaces de concebir la idea de que vayamos a salir de ese estado de tristeza y melancolía. Y la quinta y última etapa es la etapa de la aceptación. Es en el momento en el que se acepta la muerte del ser querido cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está, y se acepta que ese sentimiento de superación está bien. En parte, esta fase se da porque la huella que el dolor emocional del duelo se va extinguiendo con el tiempo, pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman nuestro esquema mental. No es una etapa feliz en contraposición al resto de etapas del duelo, sino que al principio se caracteriza más por la falta de sentimientos intensos y por el cansancio. Poco a poco va volviendo la capacidad de experimentar alegría y placer, y a partir de esa situación las cosas suelen volver a la normalidad. Tal y como hemos visto, el duelo puede adoptar muchas formas, haciendo que el sentimiento de pérdida se vaya transformando a medida que va madurando nuestra manera de experimentar esa vivencia. La clave está en el modo en el que aprendemos a convivir con la idea de que aquello que amábamos ya no volverá a estar presente, ya fuese una persona, un objeto o una parte de nuestro propio cuerpo. Para superar estas pérdidas, que en un inicio suelen ser sentidas a través de una sensación de desesperanza y desasosiego, hay que llegar a asumir que a partir de ese momento nos tocará vivir
en un mundo distinto, uno en el que aquello que añoramos ya no está. Eventualmente es posible reconciliarse con esta realidad y seguir hacia adelante manteniendo una salud mental equilibrada y sana, ya sea habiendo recurrido a psicoterapia o sin haberlo hecho en caso de que no haya hecho falta. Prácticamente ningún hecho es lo suficientemente terrible como para que no podamos superarlo de un modo u otro, esforzándonos e invirtiendo tiempo en ello. La evidencia empírica muestra que en la gran mayoría de los casos se da una recuperación anímica tras eventos intensamente dolorosos como la muerte de un ser querido. Muy bien, espero que te haya resultado interesante este tema y que lo puedas aplicar y que lo puedas compartir también. Y te invito a un próximo podcast de Fortaleza Integral, construyendo el futuro que imaginas. Mi nombre es Silvio Nomdedeu y aquí estaré acompañándote en este hermoso proceso de aprendizaje. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en el próximo podcast.